arma más poderosa para luchar, por ende, contra la corrupción, porque donde hay un burócrata, potencialmente tienes un acto de corrupción. Y si eso es reemplazado por blockchain, la posibilidad de llegar a corrupción cero se vuelve algo muy importante y algo muy real. Excelente, JP. Bueno, ¿qué es blockchain para ti? Pobre los burócratas, Jaime. Tantos que hay. A ver, yo voy a ser un poco más filosófico, ya que ustedes fueron muy técnicos, que de hecho lo hicieron muy bien. Yo la tecnología blockchain la vamos a poner como, describámosla como un gran tsunami. ¿Qué pasa cuando hay un tsunami? Siempre hay gente luchando en contra del tsunami, para salvarse del tsunami. Pero hay unos menos, unos pocos, que no se escapan del tsunami, que se montan en una tabla y surfean el tsunami. Eso es lo que es blockchain. Es algo inevitable y solamente las personas que agarran una tabla y surfean este tsunami, que es irreversible y que va a cambiar la industria financiera, fintech, de educación, de salud para siempre, solamente estas personas que surfean esta tabla, que surfean esta gran ola, este gran tsunami, van a ser las personas que seguramente de alguna u otra manera van a tener un éxito en el futuro de la vida, que es básicamente la tecnología blockchain y la inteligencia artificial. Excelente, JP. Bueno, ahora quisiera que cada uno de los panelistas nos dé un ejemplo concreto de aplicación blockchain para la administración pública. Un solo ejemplo, así. Si uno ya dice uno, ya puede cambiar el ejemplo. Por favor, Manuela, primero las damas. Realmente, mi persona ha sido la primera parlamentaria que todos podrían subirla a la tecnología blockchain. Y bueno, la idea era de que se haga ente, es trazable, inmutable y hackeable, porque esas papeletas íbamos a contrarrestar con las papeletas que estaban ofreciendo los del Ministerio de Autonomías, ¿no? Lastimosamente el gobierno hizo una contracampaña que dijo a todo el mundo prohibido sacar fotos a las papeletas. Pero es un ejemplo que sí se puede aplicar la blockchain para el CEGI, por ejemplo, para las elecciones, de los muchos que podemos encontrar. Gracias. Yo creo que una de las utilidades más importantes y en las cuales yo voy a trabajar duramente es en lograr hacer un proceso electoral utilizando blockchain. Aquí tenemos a JP, que ha sido el candidato a la vicepresidencia. Yo soy alguien que ha sido inhabilitado injustamente por ese Tribunal Supremo Electoral, que el Supremo no tiene absolutamente nada. Y una de las cosas que se puede hacer, tenemos la experiencia ya en Moscú, un alcalde que ha sido escogido usando blockchain. Tenemos dos gobernadores en los Estados Unidos que han sido escogidos usando blockchain. ¿Cómo funcionaría? Digamos que aquí tenemos 4 candidatos. Cada uno tiene un token. Y en sus celulares cada uno puede escoger por quién votar. El sistema, en cuestión de minutos, recibe los votos de todos los ciudadanos y no cierra la votación hasta que cada ciudadano verifique que su voto ha sido computado exactamente como ha votado. Y cuando hay 7 millones de celulares votando, los 7 millones tienen que dar su ok. Y cuando los 7 millones dicen que la votación es correcta, recién se emiten los resultados. No solo que tienen los resultados inmediatos, sino que te liberas de toda esa lacra y toda esa mafia que es un Tribunal Supremo Electoral. Bueno, ¿cómo no lo hicimos antes? Un mes tarde. Pero bueno, hagámoslo. Tenemos 35% del Congreso con la bancada libre, impulsémoslo, porque realmente es algo que no puede seguir como estamos. No podemos seguir siendo
tan analógicos en un país tan analógico para algo tan importante como elegir el destino de la patria. Yo te voy a dar un par de casos simples para usar blockchain, que de hecho lo teníamos en el plan de gobierno, que uno es, por supuesto, el mercado del real estate. Todos sabemos que los libros donde están todos los real estate de Bolivia, o los catastrales o todo eso, es 100% papel, y eso no puede ser, ¿no? Eso se puede cambiar. Bueno, control electoral, pero con la idea de Jaime, con el proyecto de Jaime, no se necesita control electoral, porque ya justamente la blockchain, teniendo transparencia y trazabilidad, tiene el control electoral. Otro tema donde puede ser ajustado en los gobiernos, que la entrega de subsidios. Yo sé que los subsidios no nos gustan, pero lastimosamente los tenemos, y hasta llegar al futuro que tiene que ser cero subsidios, porque cuando un gobierno le da subsidios a alguien es porque te está fallando, y esto yo lo aprendí de Jaime. Entonces, la entrega de subsidios, y hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿no? Al final del día, el 100% de los trámites que tenemos los bolivianos como el Estado, tanto en gobiernos nacionales como subnacionales o municipales, son más de 2.000 trámites que podemos hacer. Y estos 2.000 trámites tranquilamente pueden ser trazables, pueden ser interoperables y pueden ser transparentes. Lo que tenemos que buscar nosotros es trazabilidad, y la única forma o la mejor forma de que un ciudadano tenga la relación con el Estado de cero burocracia, cero coimas, 100% transparencia y trazabilidad es con la tecnología blockchain, y esos son 3 ejemplos de donde lo podemos implementar. Excelente, excelentes ideas que hay que aplicar, ¿no?, en el Estado. Pero para aplicar esta tecnología hay algunos desafíos con respecto a los temas tecnológicos, regulatorios y de capacitación. ¿Cómo creen ustedes que podrían superarse estos obstáculos, ¿no? Porque sí, es necesario que haya la infraestructura, que haya la regulación. Entonces, quisiera que un poco nos expliquen cómo superar esos obstáculos. Bueno, realmente nosotros hemos trabajado con propuesta legislativa, que queríamos de que sea un proyecto marco desde la Asamblea Legislativa para regir al ente regulador, que obviamente es el gobierno. Lastimosamente esto no se dio, y lo que ha pasado, el gobierno empezó a según su conveniencia. Faltaba dólar para la gasolina, entonces habilitemos la compra del dólar. Falta esto, habilitemos esto, pero no lo hizo desde la perspectiva de ciudadanos. Es por eso que personalmente diría que sí es necesaria una ley, pero una ley corta, una ley de apertura y no de tranca hacia la tecnología y hacia los criptoactivos. Porque para que no solamente se beneficien los gobiernos, sino también nosotros como ciudadanos, hay muchas oportunidades para incrementar la economía de nosotros a partir de esa tecnología, no solamente con la compra y venta de criptos. Entonces, para mí, capacitación. En otros países están educando desde el colegio. Personalmente tengo un libro de Bitcoin, niños por si acaso, para descargar en la página web. Los niños ya tienen que informarse, porque algún día ya no va a haber billetes y monedas. Todos tenemos que movernos al mundo tecnológico. Para Bolivia es sencillo, porque quiero darles un dato importante. Bolivia es el país que a nivel latinoamericano y habla hispana más rápido adopta el QR. Y que la blockchain es mediante el hash mediante el QR. Entonces, simplemente es tener un gobierno abierto, flexible, que no mete mano tampoco con impuestos a esto, que no el gobierno solamente beneficiarse, sino ver qué oportunidades económicas podemos traer, inversiones desde otros países, y por qué no permitir a los bolivianos crear fintechs con criptos y con blockchain. Miren, yo la verdad veo más allá de las limitaciones tecnológicas que definitivamente puede haber. Hay una de las limitaciones más complejas que tienen no todos los países, lo tienen. Es la limitación, la resistencia política a implementar ese tipo de mecanismos. ¿Por qué? Porque blockchain es trazable, deja huellas. ¿Cómo le pides a alguien que le encanta que no haya huellas que adopte esa tecnología? Blockchain, yo creo que el poder, como les decía, más grande que tiene es que limita el poder, lo fiscaliza. Y lo que creo que es bien importante que hace es que justamente el Estado no abuse cuando está en el sector público implementado este sistema. Entonces,
ausencia política va a ser inmensa. Solo veamos la experiencia en Bolivia con el tema de criptos. Realmente no hemos necesitado que el Banco Central elimine esa normativa que prohibía la interacción con las entidades de intermediación financiera. Por supuesto ayuda, pero si no lo hubiese hecho, igual lo hubiéramos estado utilizando. Porque nosotros los ciudadanos tenemos más poder que el Estado que nos quiere controlar. Es más, el poder que tenemos nosotros y la posibilidad que nos da la cripto de tomar decisiones de manera individual, personal, de proteger nuestra propiedad privada y mantenerla lejos del Estado, son cosas tremendas, pero tremendamente poderosas que a los políticos no les gustan. Yo lo pongo de la siguiente manera: cuando un país, que ha sucedido en Venezuela, ha sucedido en Argentina y de alguna manera en Bolivia, cuando un país por sus políticas de Estado, un gobierno inepto, hace perder el valor de la moneda, nosotros, los ciudadanos, creamos nuestro propio banco central que se llama blockchain y es imparable. Así es. También que la voluntad política es el factor fundamental para que se pueda desarrollar infraestructura y un ecosistema blockchain en un país como el nuestro. También hay que decirlo, cuando no hay voluntad política, los ciudadanos toman las riendas de su futuro, de su destino. Lo vimos en Argentina, lo vimos en Venezuela, que la única forma que tenían los ciudadanos de estos países de defender su patrimonio y defenderse del impuesto más alto que tienen los ciudadanos, que es el impuesto inflacionario, fue comprar USDTs o comprar Bitcoin o comprar oro digital. Entonces, habiendo dicho eso, lo más importante a mi entender, hablando con muchos de ustedes, con muchas empresas internacionales de infraestructura que han venido a Bolivia, es necesitamos voluntad política. Necesitamos que desde la cabeza del gobierno se adopte este mundo, se adopte esta tecnología como política de Estado que puede absolutamente cascadear a todos los ministerios. Porque no solamente tiene que ser el Banco Central o el Ministerio de Economía o el desarrollo productivo, tiene que ser absolutamente una política de Estado. Sin voluntad política, esto va a seguir siendo lo que viene siendo: mucha adopción, muchos usuarios, muchas empresas internacionales haciendo dinero con esto, pero no vamos a tener seguramente la seguridad de una infraestructura robusta, que es lo que necesitamos. Necesitamos un marco regulatorio fuerte. Ayer, charlando con una persona, hablamos sobre el caso de Dubái. Dubái contrató a una de las Big Four más grandes del mundo, que es PricewaterhouseCoopers, para hacer la regulación de la tecnología blockchain en el país, ¿no? En los Emiratos. Y eso, por supuesto, que costó muchos millones de dólares. Eso costó muchos años también hacerlo. Pero eso ya está. Entonces ya está eso absolutamente escrito y definido, y lo que tenemos que hacer nosotros, quizás como país no tenemos las posibilidades de contratar a PricewaterhouseCoopers, porque sabemos que nos han dejado como 77 millones de dólares en reservas en dólares, pero sí podemos adoptar esto, podemos hablar con personas que hayan trabajado en eso y adoptar eso. Y después necesitamos una infraestructura robusta, necesitamos una infraestructura segura, necesitamos una infraestructura que sea open source, que esté al alcance de absolutamente todos los desarrolladores y de todas las empresas internacionales. ¿Cuántas empresas internacionales no hay acá buscando a los bancos para desarrollar su infraestructura blockchain? Tenemos muchísimas, yo trabajo con una de ellas. Estas empresas, estas grandes compañías están buscando a los bancos, porque son los bancos los que más o menos están queriendo hacer esto a gran escala. Pero no deberían buscar a los bancos, deberían buscar al gobierno. Esperemos que este gobierno tenga la voluntad política, tenga lo más importante que tienen que tener los gobernantes, ¿no? El otro día leí un artículo de que los mayores fundadores de las compañías más grandes son las personas que más orgullosas se ponen, las que más orgullosas están de no saber algo, de ser ignorantes en algo.
Porque cuando uno te dicen algo y vos no sabes sobre ese tema, ahí entra el ego. Y el ego seguramente es parte de lo que no te deja aprender. Estamos que hay eso mismo. Que realmente los gobernantes entiendan y den espacio a personas que entienden sobre esto, que seguramente muchas personas están acá, y se abran a este espacio, porque según un marco regulatorio fuerte y según una infraestructura robusta, es imposible que la blockchain esté en todos los niveles de nuestra sociedad y por supuesto que afecta a nuestra vida positivamente. Muy bien, excelente respuesta de los panelistas. Bueno, ahora les quiero preguntar algo concreto sobre las CBDCs, Central Bank Digital Currency, por sus siglas en inglés, monedas de los bancos centrales. La comunidad mucha comunidad cripto está en contra de esta aplicación específica, debido a los riesgos de privacidad. Quería preguntarles si están de acuerdo con esta aplicación en las CBDC, la tecnología blockchain en la emisión monetaria del Banco Central, porque el Banco Central de Bolivia ya ha empezado a investigar sobre esta tecnología, ya ha sacado un informe, y la verdad que muchos miembros de esta comunidad se sienten un poco amenazados. No sé quién quiere comenzar, Mariela, tal vez. Sí, bueno, estoy totalmente en contra y creo que soy parte del 90% de las personas que estamos en contra de la CBDC. Para los que no tienen, no sé por qué estamos hablando, es una moneda digital hecha por gobierno. Realmente esa tecnología blockchain y cripto se ha hecho para descentralizar, ya no depender del gobierno, ya no depender del Banco Central, ya no depender inclusive de los bancos. Pero ellos lo que quieren hacer es, por ejemplo, invertir boliviano ¿qué sería? Boliviano cripto, digamos, ¿no? Lo que permitía a ellos, por la trazabilidad de la blockchain, hacer seguimiento a cada movimiento que haga cualquier boliviano. Si yo le pago mañana $10,000 a una persona de acá y soy perseguida políticamente, podrían investigarme por ese dinero. Si es que no me cae bien el de azul porque hizo algo que estaba en contra mío, yo puedo detener su dinero. En fin, estos CBDC se utilizan en países más que todo controladores, donde no hay libertad económica, donde no hay libertad de expresión. Y no, en ningún país hasta la fecha ha funcionado los CBDC. Hago un ejemplo de Venezuela con el petro, ¿no? Es algo que realmente esperemos que evitemos, y en caso que se dé, pues que nos dé las seguridades a todos los bolivianos de que no se va a tratar para ejercer poder, sino que va a ser para digitalizar y hacer que haya mayores oportunidades económicas para los bolivianos. Miren, yo la verdad diría que un CBDC debe ser el sueño más húmedo y orgásmico de cualquier gobierno en contra de las libertades de los ciudadanos. Sin embargo, yo sí diría que hay una única utilidad capaz que podría haber, porque se tendría que definir por eso. En nuestro Programa Nacional para la Generación de Riqueza, nosotros decíamos, si se crea un CBDC en Bolivia, va a ser solo y únicamente para pagar obras públicas que han sido adjudicadas con el Estado. Porque ahí sí quiero trazabilidad. Quiero saber el dinero del Estado, quién lo recibe, cómo se distribuye y a dónde va. Sola esa creo es la única razón por la cual debería haber un CBDC. Y eso creo que es de interés de todos los bolivianos. Si se utiliza solo y únicamente para luchar contra la corrupción, cualquier otra forma de utilización simplemente debería ser inaceptable para nosotros. Miren, yo estoy ideológicamente en contra de que el Estado haga algo. O sea, de que el Estado haga lo que los privados tienen que hacer. Y hay muchos ejemplos empíricos de cuando el Estado quiere hacer algo que los privados tienen que hacer, es un gran fracaso. Todos hablamos del ejemplo de El Salvador, del archivo Wallet. Por supuesto, El Salvador tuvo grandes aciertos al hacer Bitcoin como moneda de uso oficial. Tuvo grandes aciertos en tener muchos Bitcoins como reserva de valor a largo plazo. Tuvo muchos aciertos en muchos sentidos cripto, pero tuvo un gran desacierto que es el archivo wallet. Hizo hacer una wallet para que todas las personas mayores de 18 años que tienen un carnet de identidad de El Salvador tengan un número de wallet y reciban, solamente para activar tu wallet, creo que te daban $30 en Bitcoin. Eso fue un mierdero y un fracaso total.
el otro le pedía a la abuela, después aparecieron muchas billeteras de gente que no existía, y eso no existe. Cuando los gobiernos se ponen a hacer las cosas que tienen que hacer los privados, mayormente fracasan. Yo considero que las stablecoins son muy importantes, pero tienen que ser en los privados. Por supuesto que pueden haber casos de uso loables como la trazabilidad de la corrupción de las obras públicas, pero yo siempre preferiría que el gobierno lo único que haga será hacer leyes, hacer que cumplan las leyes y asegurar, por supuesto, la seguridad pública, quizás la salud y la educación en algún estadio histórico, pero que no se ponga a hacer nada más que eso, porque allí es cuando seguramente pasa lo que estamos atravesando los últimos años en Bolivia. Excelente, muy bien. Bueno, ya que JP tocó el tema del Bitcoin, yo quería preguntarle a los panelistas, tomando en cuenta de que Bitcoin se ha convertido en reserva estratégica en los Estados Unidos, en Salvador, y es el primer activo digital escaso del mundo, ¿ustedes estarían de acuerdo en fortalecer las reservas internacionales de Bolivia con Bitcoin, dado que están completamente destrozadas las reservas internacionales? Entonces, no sé si apoyarían esa idea a través del Congreso, JP, que está con el poder legislativo, que podría apoyar a esta moción, tal vez. Jaime, ¿qué opinas? Mariela. Bueno, yo opino de que sí, porque resulta que he conocido Carmen, que está por acá, una persona de acá de la universidad que ha hecho una investigación muy importante, que recién va a ser sacada a la luz. Esta investigación muestra cómo el Bitcoin, a pesar de estar volátil, no había sido tan volátil como lo es el petróleo, el oro, en fin, los demás recursos que tenemos a la Si haces una comparación de los últimos en la duración de los años, Bitcoin va de subida, mientras que los otros tienen un diagrama de subida, bajada. Entonces, estamos hablando, como decía JP, muchos de los analistas y investigadores internacionales dicen de que el Bitcoin es el oro digital. Yo estoy de acuerdo de que sí, la ARCA de nuestro país, Bolivia, compre Bitcoin, pero tampoco de forma exclusiva, sino de forma para diversificar, que tengamos oro, que tengamos dólar, que tengamos diferentes divisas y también tener una gran cantidad de Bitcoin, porque apuntamos de que esto va a crecer a grandes cantidades en los últimos años. Gracias. Te cuento que yo he hecho ese estudio también de la volatilidad, ¿no? Y está claro, pero vean nomás la volatilidad hoy del boliviano y del Bitcoin en los últimos 3 meses, cuál ha sido más volátil respecto al dólar, ¿no es cierto? Ahí está claro un ejemplo. A ver, yo creo que la utilización de reservas internacionales netas con activos que sean líquidos siempre va a ser fundamental para cualquier país. En El Salvador ya hay un ejemplo, pero creo que de alguna manera en Estados Unidos, de una manera indirecta, digamos, el gobierno americano ha llegado a lo mismo con esos de los 200.000 bitcoins que tienen, que han recibido por todas las incautaciones que han hecho del Silk Road y todos esos temas que han habido en su momento en el pasado. O sea, uno de los tenedores más grandes ya de bitcoin en el mundo es el gobierno de los Estados Unidos. Se está viendo la experiencia de cómo está funcionando. Por supuesto habrá límites, igual que el Banco Central, por si acaso, no solo es que tiene dólares, tenía dólares, ahora tiene más oro, por supuesto, pero también tiene euros, tiene yen japonés, tiene muchas otras monedas. Entonces tener el tema de criptos es totalmente posible y deseable. Yo diría, nuestro Banco Central, así como ha utilizado como reservas, utiliza como reservas el oro desde el siglo XIX, pues empieza a utilizar el Bitcoin como el oro del nuevo siglo. 100% de acuerdo con Mariela y con Jaime. Es más, yo iría más allá todavía. Sabiendo que el Bitcoin es ilimitado y que más del 85% del Bitcoin ya está minado, es muy probable o altamente probable que el precio del Bitcoin suba. Es más, acaba de bajar a menos de $100,000 después de hace mucho tiempo. Si alguien no tiene Bitcoin ya,
compre en este momento, no hace falta que de $99,000. Puede descargarse una aplicación, no sé, USDTs, pasarlos a Binance, comprar Bitcoin y hacerlo. Háganlo, se lo recomiendo. Como reserva de valor es muy importante, pero por supuesto que también tiene que tener sus limitaciones. ¿Por qué? Pues también está comprobado, y eso es lo magnífico de Bitcoin, que el 90% del Bitcoin minado hoy por hoy está siendo holdeado por grandes ballenas. Y cuando el precio del Bitcoin sube y baja, no es que una guerra o no es que, no sé, la teoría de las conspiraciones. Cuando el precio del Bitcoin sube y baja, es porque una de estas grandes ballenas se dedicó a vender. Es así de simple. La gente no lo sabe, pero es así de simple. Y obviamente, como son grandes ballenas que holdean, creo que incluso son como 500 grandes ballenas, en las cuales debe estar el gobierno de Estados Unidos. Una de estas o un par de estas ven una parte de su patrimonio, esto baja. Pero como reserva de valor, no solamente países como El Salvador o Estados Unidos lo están haciendo, Alemania lo está haciendo, Taiwán, parece, y yo iría mucho más allá. Yo dejaría esos 77 millones de dólares que nos está dejando el gobierno de Lucho Arce como reservas en cash, lo vendería todo hoy y lo compraría todo a Bitcoin. Y es más, ya no tendría más reservas en oro, tendría reservas en oro digital, que seguramente es la única forma de poder olvidar el Excelente respuesta de los grandes panelistas. Bueno, ya finalizando, hay una preocupación de todos, que es el futuro económico de Bolivia. Por años Bolivia ha sido un país primario exportador y es una preocupación porque primero el estaño, ahora el gas, se ha acabado el gas, la bonanza económica la han despilfarrado, han mantenido un tipo de cambio estable, gastando los dólares, han subvencionado combustibles. Bueno, otra vez estamos en foja cero, no hay dólares. Yo quiero preguntarle a los panelistas, ¿cómo cambiamos esta racha negativa? ¿Cómo cambiamos el modelo económico de Bolivia y ya dejamos de ser un país que exporta materias primas e importa bienes finales? Si ustedes se dan cuenta, todo lo que usamos viene de afuera, la ropa, el micrófono, muy pocas cosas producimos. Entonces, quería tal vez conversar con el economista Jaime Dunn. ¿Cómo cambiamos esta racha, Jaime? ¿Cómo dejamos de ser un país netamente exportador de materias primas y nos volvemos exportadores de bienes finales, ¿no? Mira, yo creo que es imposible decir que Bolivia va a dejar de ser exportador de materias primas. Va a seguir siendo, pero lo que tenemos que tener los cuidados bolivianos es que no sea lo único que realmente hacemos. Por supuesto, exportación de materias primas es una cosa, pero exportar materias primas con industrialización y con cerebro, lo llamemos, es lo que tenemos que buscar los bolivianos. Yo creo que eso es fundamental. Y no nos olvidemos que el recurso natural más grande que tenemos los bolivianos son justamente ustedes, nosotros. Tenemos que pensar más en una economía naranja, en una economía que lo que exporta es conocimiento, lo que exporta es experiencia, lo que exporta es sabiduría, conocimiento. Y eso es fundamental hoy en día en cualquier economía. Tenemos que terminar más bien con esta idea de que vamos a pasar de una materia prima a la siguiente. En su momento fue la plata, fue el estaño, fue la goma, fue el gas y ahora estamos yendo detrás del líquido. No tiene absolutamente ningún sentido. Que estén ahí los recursos naturales, felicidades, aplaudimos eso, pero no puede ser lo único. Y adicionalmente a esto, creo que es importante mencionar que toda esa riqueza de recursos naturales también tiene que ser de cada uno de los bolivianos. Creo que eso es fundamental. Yo frente a los potosinos les decía una vez, ¿por qué el cerro rico de Potosí es rico y ustedes no? Bueno, se supone que esas cosas, los recursos naturales, tienen que hacer ricos a las personas, ¿no es cierto? Y creo que es fundamental que la nueva política hacia adelante, una política de Estado tiene que ser, se exporta con know-how, materia prima, recursos naturales. ¿Eso debe generar ingresos para el país? No, debe generar ingresos para la gente. Yo quisiera
que lleguemos a un momento y con toda esta tecnología que hace esto posible, que a fin de mes tú recibas un cheque y diga, ciudadano boliviano, esto le corresponde a usted por el litio, porque usted es un ciudadano boliviano que trabaja por su patria. Gracias. Como parlamentaria, lastimosamente me ha tocado ser parlamentaria en la peor época de la Asamblea. Realmente para mí es una frustración, porque por más que tengas la idea más innovadora, tengas las ideas más disruptivas, teníamos un gobierno que te trancaba, ¿no? De todo lo que uno decía, bueno, te lo hacemos, pero de esta forma. Y siempre beneficiando al gobierno, no a los ciudadanos. Creo que la única forma de mejorar la economía del país es quitar las trabas. Aperturar absolutamente todo. Les doy un ejemplo pequeño. Yo soy también la que ha peleado con lo de PayPal hace un tiempo atrás, envolvió la normativa, pero lo que más me daba rabia es de que con PayPal salía un montón de plata de los bolivianos. Sale plata, pero no entraba ni un solo dólar. ¿Y por qué se debe eso? Obviamente por la sobreregulación o la falta de regulación, en el caso de lo cual yo fui luchando. Entonces, para mí que ingresar más inversión a Bolivia, aperturar el mercado boliviano, porque Bolivia, por ejemplo, el caso de Entel, ¿no? Que Entel es una empresa boliviana, cerremos a todas oportunidades. Tenemos a Lua, que es una empresa boliviana, que no haya más aerolíneas. Realmente ese gobierno ha sido egoísta, ha sido tranca, ha sido un gobierno que no ha dado oportunidades. Y peor que todos los que estamos acá, si nos podemos vernos entre nosotros, somos la generación que nos ha lastimado más este gobierno, porque tenemos la capacidad para ser grandes, tenemos la capacidad profesional, infraestructura tecnológica, tenemos absolutamente todo. Lo único que no tenemos es normativas abiertas para poder hacer lo nuestro. Simplemente para mejorar la economía es un gobierno flexible, libertario. Así es. Bueno, me hiciste acuerdo de las acciones populares que queríamos hacer. En 5 años vamos a tener que intentarlo de nuevo. Era justamente eso, donde los bolivianos a fin de mes iban a recibir acciones o iban a ver sus acciones con un rendimiento mayor si es que el litio, por ejemplo, subía, o si es que Rosita funcionaba, o si es que el YouTube iba muy bien. Pero bueno, en otra vida. De todas maneras, es muy importante entender que es clave darle valor agregado a nuestros productos. Y aquí hablamos de todo. Entendamos que ya estamos perdiendo muchísimo con unos videos del APTDA del 2006. No sé si se acuerdan, pero en Estados Unidos, cuando alguien iba a comprarse una polera Abercrombie o Hollister o estas marcas americanas, decían Made in Bolivia. Decían Made in Bolivia. ¿Qué dicen? Made in Perú. El 100% del mercado textil boliviano se lo hace en Perú. Y vemos un montón de fábricas en el Alto que yo tuve la suerte de visitar, que están al 20% de su producción, que se están dedicando a hacer colchas, cuando antes hacían poleras o hacían ropa de las grandes marcas a nivel mundial. Y eso sigue pasando muchísimo. No sé si alguien ha escuchado de la Brazilian Nuts. ¿Quién ha escuchado Brazilian Nuts? Bueno, usted va a un supermercado en Ámsterdam y encuentra un paquetito muy lindo que dice Brazilian Nuts. Y eso se vende muchísimo y es carísimo. Y se vende en Australia, se vende en toda Europa, se vende en Asia. ¿Y ustedes saben de dónde es la Brazilian Nuts? Eso es del departamento de Pasto. ¿Y eso qué está pasando? Toda esta semilla tan buena y esta harina de esta semilla tan buena para el mundo, se la vendemos a Brasil. En Turrir es así, en Brasil le dan valor al mercado, le dan producción, le ponen en un paquete. Y hoy por hoy la Brazilian Nuts, que en realidad es un tema de marketing porque es boliviana, está en todos los Whole Foods de Estados Unidos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que apostar por la industria boliviana, no solamente por el extractivismo. Por supuesto que tenemos que seguir vendiendo minerales. ¿Cómo no vamos a vender minerales si este país vive de los minerales? Por supuesto que tenemos que volver a la exploración de hidrocarburos. Si gracias a la exploración de hidrocarburos y gracias a esa burbuja, todos conocemos Cancún, Punta Cana y Miami por los 15 años que vivimos de la burbuja del 696. Entonces, por supuesto que tenemos que seguir haciendo esto, pero no tiene que ser lo único.
Y lo más importante, que estoy de acuerdo con Jaime, lo que más podemos exportar es esto. Y seguramente de alguna otra forma lo estamos haciendo, con muchas software factory. Yo no soy 100% fan de la software factory porque a veces están en contra de la ideología del startup, pero sí lo que estoy de acuerdo es que tenemos que empezar a exportar materia gris y tenemos que dejar de pensar de exportar todo lo que exportamos como humanos, porque cada vez más gente se está yendo a otros países a hacer el trabajo que otros países no quieren hacer. Volvamos a los apoyos multinacionales, demos valor agregado a todo lo que podemos producir como bolivianos, y seguramente si nos enfocamos también en exportar materia gris, gracias a ustedes que son ingenieros, vamos a tener un país diferente. Bueno, agradecer a la organización, nos han dado unos minutitos más. Y bueno, quería tocar el tema del déficit fiscal. Bolivia vive un gran déficit fiscal por el tremendo gasto público, sobre todo la subvención de los hidrocarburos. Quería preguntarles a los panelistas los efectos de quitar estos subsidios, porque ya no es sostenible, los efectos sobre la canasta familiar. ¿Cómo debería ser el gobierno que está entrando? ¿Debería hacerlo de golpe, gradual? Tal vez comenzamos con Jaime, por favor. Gracias. Miren, el déficit fiscal que tenemos, por supuesto, es tremendamente alto, además que se suma desde 2014. Es una suma fabulosa que cada año se ha ido sumando, y el total sobrepasa los 60, 70 mil millones de dólares. ¿Y eso qué significa? Que hemos gastado esa cantidad más de lo que tenemos. Es una cifra fabulosa. Lo que tienen que entender, tenemos que entender los bolivianos, es que la economía, todo lo que te regala en algún momento, te la cobra después. Así funciona la maldita economía. Ya no hemos entrado en la etapa de cobro. Todo lo que se te ha regalado en su momento, sea en bonos, sea en gasto dispendioso, sea en subsidios y subvenciones, te lo está cobrando ahora en inflación. Por eso es que las cosas ahora te cuestan más, porque la economía se está vengando de nosotros, para ponerlo de otra manera, por todo el despilfarro que ha habido en su momento. Es fundamental por eso atender en el tema económico en la resolución del problema. El problema no es la falta de dólares o la falta de combustibles, esas son las consecuencias del problema. Y el problema es lo que tú dices, el déficit fiscal que es tan grande. Y uno de los gastos más importantes es el subsidio y la subvención. El primero es la planilla del Estado, que es de 7.500 millones de dólares, es 20 millones de dólares al día. Y el segundo es justamente la subvención y subsidios que tenemos no solo al combustible, sino a algunos alimentos también, y algunos servicios básicos, que están alrededor de 2.000 y algo millones de dólares. Entonces hay que dejar ese gasto, por supuesto que sí, porque además hemos llegado a un punto tan complejo, y el ministro Medinaceli lo dijo ayer, porque él calcula de una manera mucho más precisa la subvención de combustibles. Él dice que está entre 4 y 6% del Producto Interno Bruto, porque también él computa no solo lo que el gobierno paga por la diferencia entre el barril del petróleo de 70 y 27, sino lo que deja de ganar en impuestos el gobierno por vender tan barato. Entonces eso sí te lleva un 6-8% del Producto Interno Bruto. No tiene sentido que un país que gasta, tiene un agujero del 10%, se esté sacrificando de déficit fiscal, se esté sacrificando justicia, la salud, la educación. Es fundamental hacer un ajuste, claro que sí, pero también hay que tener claro que todo despido fiscal que se ha vuelto una crisis de baja es dolorosa en su implementación, y tenemos que nosotros los bolivianos ser pacientes con lo que se tenga que hacer. Y lo importante también que tenemos que entender los bolivianos en este ajuste es que hay costos, y por supuesto las familias más pobres son las que más sienten este costo, y hay que tener un programa de asistencia directa a la gente más pobre, temporalmente con subsidios focalizados, para que el golpe no sea duro en las familias. Ojo, repito,
déficit fiscal es de 5.000 millones de dólares, con unos 500 millones de dólares de los 5.000 puedes focalizar ayuda a las familias que más lo necesiten por un tema que la crisis la ha causado el Estado y el Estado no puede cargar el peso más duro de la solución sobre las familias más pobres. Bueno, yo voy a hablar más que todo de cómo la tecnología blockchain puede ayudar a los beneficiarios para reducir este déficit fiscal que tenemos. Que también va de la mano con, lastimosamente para los que están aquí, muchos de Costa Rica, de varios países, lastimosamente el anterior gobierno ha hecho crecer nuestro Estado, de tal manera que hay mucho funcionario público. Ahora con la tecnología blockchain, con la inteligencia artificial, puedes dejar de depender de esas personas que están haciendo tanto daño. Mientras más personas estén trabajando en el Estado, más corrupción, más dinero que se está perdiendo. Lastimosamente en Bolivia estamos acostumbrados a hacer campaña con la gente y la gente no hace campaña gratis. Personalmente de aquí tenemos a candidatos, ojalá que las próximas elecciones no tanto de masas, sino de tecnología, a dar claro que les vamos a dar más dinero a sus familias, vamos a dar más oportunidades a la familia. Permítanos poner computadoras en vez de personas que estén robando. Permítanos poner blockchain para evitar la corrupción, para poner para el subsidio de la gasolina, por ejemplo, para que se haga esa forma gradual, pero con tecnología blockchain se puede hacer el subsidio de forma gradual y con contratos inteligentes para que no haya corrupción. En fin, en resumen, mi propuesta sería esa, ¿no? De que el gobierno deje de utilizar la mano de obra corrupta y grande, así poner tecnología transparente como es la blockchain y sobre todo abrir las puertas para que ingresen más dólares y más divisas al país, dando a los empresarios como JP, que está haciendo fintech con blockchain, a todo empresario que quiere generar recursos para los gobiernos a $3, pues es la única forma, dándole la libertad. Sí. Bueno, cortito, sobre el déficit fiscal, creo que es muy simple, hay que ser más simple todo. Tenemos que dejar de gastar más de lo que generamos. Podés gastar más un año, podés gastar más 2 años, pero no 12, no 10, como venimos. Si los números que vemos desde el 2014 que menciona Jaime, nos hemos quemado un PBI medio. Imagínense. Y algo que me preocupó un poco, que sí vimos quizás cuando el presidente de Argentina asumió, es que él fue claro y fue directo. ¿Y qué fue lo que nos quedó de su discurso? No hay plata. Y los argentinos lo entendieron. Y los argentinos 2 años después lo apoyaron como una elección histórica que hizo hace 2 semanas. A mí me preocupa que no estén diciendo eso. A mí me preocupa que todavía no haya el director de ACA. Preocupa que no haya el presidente del banco. El Banco Central tiene un rol tan importante en el déficit fiscal porque justamente es él el que firma la emisión hidrográfica de bolivianos que hace que todo esté más caro y que hace que paguemos absolutamente todos los subsidios que tan mal están distribuidos. Me preocupa que no haya tanta rapidez. Pero bueno, también hay que darle un poco de confianza, hay que tener un poco de paciencia. Seguramente las cosas están muy difíciles, pero y respondiendo a tu pregunta de cómo creen que deberían hacerlo, a mí me parece que lo que se tiene que hacer, creo que íbamos a hacer nosotros. Por supuesto que no vas a pasar de un 10% del PBI de déficit fiscal en un año al 0% y tener equilibrio fiscal, pero por lo menos bajarlo en un 50% para llegar al equilibrio fiscal en la segunda gestión o el tercer año, o quizás el segundo. Yo creo que las cosas se tienen que hacer al principio, porque es cuando todos estamos apoyando al gobierno de Rodrigo. ¿Quién de acá no está apoyando al gobierno de Rodrigo? Todos queremos que le vaya bien. Todos lo estamos apoyando de alguna u otra manera. Algunos más de frente, algunos más, algunos menos. Pero es este momento donde él ya tiene su equipo, ya tiene el Congreso, tiene el apoyo de todos los bolivianos. Bueno, tome las decisiones drásticas que tiene que tomar para dejar de estar en el vuelo en el que estamos. Entonces eso preocupa y asusta un poco. Ha pasado muy poco tiempo, démosle un poco de tiempo más y sobre todo sigamos apoyándole, porque si no le llega bien a Rodrigo, no va a tener nada por qué Jaime va a tener que pelear en 5 años. Gracias.
Bueno, el tiempo es corto. Ya quisiéramos preguntar muchas cosas más a estos ilustres panelistas, pero bueno, me queda agradecerles, Jaime, muchas gracias por tu conocimiento, por compartirnos esas ideas. Mariela, muchas gracias por haber organizado este hermoso evento, realmente te felicito. JP, gracias por tus palabras y un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Muchas gracias a todos. Me indican que tienen unos minutitos más, así que por favor unas palabras de despedida para aprovechar estos 7 minutos más. Por favor, Jaime, comienza y terminamos con JP. Alto el rating. Esto pasa cuando mucha gente está mirando, debe estar mirando mucha gente en redes sociales. Esperemos que no sean bots. Gracias Mauricio. Bien, yo creo que a manera de despedida decirles que lo que ustedes están haciendo hoy aquí es muy importante. Una de las cosas que creo que debemos empezar a ver que progrese más en estos 5 años es el rol de los ciudadanos, de las regiones y del sector privado en el quehacer político nacional. Y eso significa tomar control, eso significa ser propositivos, eso significa avanzar a pesar de las trabas que te pone el gobierno, a pesar de las trabas que te pone el Estado. Yo les invitaría a todos ustedes, que son la mayoría seguramente agentes económicos, llámense emprendedores, empresarios, y estén haciendo de alguna manera una labor que es fantástica, generar riqueza, que lo continúen haciendo. Los últimos 20 años, básicamente se ha tenido una política de Estado donde apenas 32 grupos sociales que hacían el movimiento al socialismo nos han gobernado, y han gobernado para ellos. Hemos estado excluidos de la fórmula del crecimiento y del desarrollo económico. Es momento de que ahora podamos volver a la palestra y decir, es nuestro momento. Es ahora lo que nosotros vamos a hacer y lo que queremos hacer, lo que se tenga que hacer. Y creo que el gobierno, con el giro que ha empezado a dar, está abriendo las puertas a esa posibilidad. Entonces, no quedemos en una situación de esperar que el Estado nos dé algo. Más bien vamos más adelante y simplemente le digamos que no nos estorbe y nos deje hacer. Gracias. Yo soy una mujer muy soñadora. Mi primer sueño era cabalmente que quiten la restricción de los criptoactivos en Bolivia. Me acuerdo que lo veía tan lejano y cuando de repente pasó, pues para mí fue un hallazgo. En segundo lugar, siempre he soñado con hacer un evento de este tipo acá en Bolivia. Y el ver ese salón lleno, pensar que mi sueño se hizo realidad. Además, que ustedes estén interesados en este tipo de tecnología y oportunidades económicas dice mucho de los bolivianos. Que nosotros no nos detenemos por una crisis económica, no nos detenemos por un gobierno tranca, no nos detenemos por un banco central de Bolivia que se está despilfarrando nuestro oro o demás cosas. Nosotros siempre damos el paso hacia adelante. Vemos la forma de movernos como a pesar de las trancas que nos ponen. La verdad es que yo me siento orgullosa de compartir este escenario con gente que yo admiro bastante y sobre todo me siento orgullosa de ustedes que le ponen interés y ganas a que este evento sea algo importante. Apliquemos la blockchain en la función pública, apliquemos la libertad económica a través de los criptoactivos y sobre todo nos eduquemos las estancias. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecer a todos por tomarse el tiempo de venir acá. Gracias, Jaime, por compartir tus experiencias. Gracias, Mariela, y felicidades por ser parte de esto. Realmente es un éxito total y esperemos que sea una primera versión de muchas y que la siguiente versión crezca mucho más. Muchas gracias, Mauricio, por moderar esto. Y bueno, a los emprendedores, de emprendedor a emprendedor, decirles que quizás emprender en tecnología no es para todos, pero todos deberíamos aprender alguna vez. Siempre tiene que haber esperanza, seguramente se vienen momentos muy difíciles, pero justamente ahí están los emprendedores.
Al final del día, lo que tenemos que tratar de hacer es solucionar un problema, volvernos locos con ese problema, no hacer tantas cosas a la vez, quizás enfocarnos en solamente eso, no lanzar el producto correcto, sino lanzar el producto, iterar, volver, iterar y por supuesto subirse a la ola de la blockchain y de la inteligencia artificial, porque realmente no es la inteligencia artificial o la blockchain la que va a hacer desaparecer trabajos o trabajos burocráticos. Lo que va a hacer desaparecer, lo que te va a quitar tu trabajo es la gente que sabe blockchain y que sabe inteligencia artificial versus la persona que no lo hace. Quiero agradecerles a todos el cariño, las fotos, los aplausos, el tiempo de estar acá. Y bueno, esto sigue. Muchas gracias. Muy bien, ahora acabando muchas gracias a ustedes por participar en este panel. Y bueno, por favor, un fuerte aplauso a estos hermosos panelistas que nos han dado todo su conocimiento. Muchas gracias. Hola, hola. Muy bien, un fuerte aplauso por favor a nuestro panel de lujo. Ahí, por favor, para la foto oficial, es un encuentro histórico. Eso es, vamos, una foto por favor allá, las cámaras, eso es. Recuerden que estamos en transmisión en vivo también. Eso es, por favor, una fotito con el público, por favor, ¿está allá?